Creo que uno de los términos más usados y vilipendiados en el cine ha sido el de psicópata. Se utiliza con ligereza, con facilidad ese término. Vamos a meternos un poco en qué significa, cuál es el perfil y la radiografía de un psicópata y así conocerlo. Porque créeme, alguno está cerca de ti. Los psicópatas son grandes seductores y son grandes seductores primero porque usualmente tienen una capacidad intelectual alta. Como dije inicialmente, el psicópata integrado luce, habla como una persona completamente normal. También mencioné que algunos de ellos tienen profesiones u oficios completamente destacados, incluso exitosos. En la política hay mucho de esto, pero bueno, eso es otro tema. El psicópata no tiene culpa, no tiene miedo, no tiene vergüenza, y eso hace que sus abordajes a las víctimas sean impactantes. Son esa persona que la conociste y al día siguiente te invita a un viaje, te regala rosas o te da flores o te llama para desearte las buenas noches y preguntar si te has curado de esa gripe que tienes. Es decir, saben entrar precisamente en ese camino afectivo porque son una especie de lobos que detectan rápidamente la vulnerabilidad o la necesidad afectiva que todos tenemos, ¿no? Un psicópata será una persona increíble, una especie de radar, y te entenderá y te comprenderá. Lo que jamás va a hacer es sentir a través de ti ni sentir por ti. Esto hace que sean extremadamente peligrosos, porque es una persona que te puede leer, que te puede analizar, pero que no tendrá ninguna empatía ni ninguna compasión por lo que tú sientas cuando él haga lo que va a querer hacer. Otra cosa que aparentemente es muy motivante para un psicópata es saberse, descubrirse rompiendo normas, rompiendo tabús. Le encanta, bueno, y ahí está el elemento psicopático, ¿no? Recuerden que la sociopatía y la psicopatía son dos hermanas gemelas, ¿no? Los elementos sociopáticos les gustan, ¿no? Ser transgresor, romper las normas, ser una especie de paladín de la justicia donde viene a invitarte a que seas diferente, a que seas distinto, a que no seas tan sumisa. Y en ese momento precisamente estarás caminando pues por la senda de la sumisión, la senda que va a trazar este mismo. Quizás el propósito principal del psicópata es alcanzar una fuente de autoestima que él no tiene. Por eso se acerca a personas exitosas, a personas alegres, a personas que son justamente la polaridad de lo que él es, o mejor dicho, de lo que él no tiene. El propósito, como hemos dicho, es victimizar a esa persona hasta acabarla. Cuando la deje, cuando la minimice, cuando la persona ya queda en un estado de desolación, entonces se aburrirá de ella, cambiará de víctima y buscará a otra persona que sea la fuente afectiva de él. Es esa especie de como un insecto que en la noche está sumido en la oscuridad y va buscando las bombillas, las luces que él no. Puede parecer exagerado, pero una de las metas principales de un psicópata es minar la autoestima de la persona, vaciarla. Vamos a exagerar diciendo quitarle el alma, transformar esa persona que aparentemente era segura, que tenía un norte y una dirección en su vida, y hacer que todo empiece a girar en torno a él. Él se va a convertir en el epicentro de esa persona. Ese proceso lo explicaremos después. Algunos lo llaman luz de gas, en inglés gaslighting, y es un proceso que no es violento, sino que es secuencial, paulatino, lento. Dejar pruebas. Son elementos que de una manera muy pasivo-agresiva van cambiando lo más difícil de cambiar en una persona, que es la autopercepción, es decir, la imagen de sí misma, convirtiéndola en un títere, en un muñeco que el psicópata después, con la mejor de las intenciones, entre comillas, va a poder manipular y hacerlo a su antojo. Esa ausencia de la autocrítica, de la autorrevisión, hace que el psicópata tenga un eje central narcisista. Él es el que dirime y decide el bien y el mal. Él es la persona bajo la cual se rigen y se amparan todas las normas. Esto significa que cuando el psicópata se siente descubierto, va a cambiar de ser aquella persona seductora y amable y tranquila. Usualmente la ira es la reacción
inmediata a un psicópata cuando es descubierto. Suelen verse atraídos por relaciones donde se rompan las normas, donde se rompan las reglas. Les gusta romper los tabús, proyectar personalidades mesiánicas, ser como los salvadores de alguna relación. Aparecen justamente cuando las víctimas están frágiles, quizás después de una separación o después de un duelo importante en tu vida. Ese es el momento más frágil para ti y es la oportunidad más preciosa para un psicópata. Aparecen en la vida de las personas destacándose como importantes, como relevantes, como que yo voy a ser la solución de tu vida y voy a decirte las respuestas que necesitas. Esta situación de vulnerabilidad es la que hace a la víctima ser propensa de un psicópata. Es decir, que los psicópatas son una especie de vampiros afectivos. Lo que buscan es quitarle a la víctima precisamente lo que ellos no tienen. Se acercan a personas que son brillantes, afectivas, amistosas, generosas, personas. Una de las características principales de un psicópata es el enmascaramiento afectivo. ¿Qué significa eso? La imposibilidad de hacer empatía con las demás personas. Quizás los conozcas y estoy seguro que en tu vida hay varios. Es lo que llamamos actualmente psicópata integrado. Es decir, tienen la capacidad mimética de transformarse, de camuflarse en el tejido social sin ser percibidos. Incluso muchos de ellos se desempeñan exitosamente en sus trabajos, siendo personas de éxito, con reputación, con fama, médicos, abogados, ingenieros, bastante políticos. Es decir, en todos los ámbitos de la sociedad, el psicópata está ahí silencioso, como un depredador que está esperando que su presa en cualquier momento aparezca. Las estadísticas dicen que la psicopatía abunda mucho más entre hombres que entre mujeres. También que la psicopatía está a todo nivel, en todo estrato social y no tiene distingo ni de clase, ni de preparación intelectual, ni otra característica. En territorios como en España se supone, según las estadísticas, que más de 1 millón de personas tienen rasgos psicopáticos. Es decir, probablemente tú, en el transcurso de tu vida, has conocido a 77 personas que son potencialmente psicópatas. Y digo potencialmente psicópatas porque muchas de las personas tienen los rasgos, pero quizás el entorno o las circunstancias ambientales no han permitido que esa psicopatía aflore. Sin embargo, está el disparador, está la potencialidad. Por supuesto que en la historia abundan los casos de psicópatas que se han convertido en homicidas, pero no todo el psicópata es homicida. Hay psicópatas que matan psicológicamente a la víctima, es decir, su destrucción no es a nivel físico. Algunos psicópatas son especialistas en minar, en explotar a la persona en sus recursos afectivos, en su autoestima, en su dignidad y de alguna forma diferente a la muerte física también matarla. Es más peligroso que un psicópata herido. Incluso algunos de ellos cometerían suicidio, pero siempre el suicidio de un psicópata va a dejar una huella en alguien. El psicópata no se va a ir de este mundo en paz, se va a ir de este mundo agrediendo al que acusa, al que él atribuye como responsable de su decisión. La herramienta principal de un psicópata es la incertidumbre. Si un psicópata se suicida, siempre dejará un rasgo de pena, de culpa o de acusación en alguien. Saber que el psicópata no se cura. El psicópata va a psicoterapia y termina envolviendo al terapista o al terapeuta y lo termina envolviendo en su red. Y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos. Robert Hare, que es una de las autoridades en psicopatía y que tiene muchas investigaciones hechas, dice una frase lapidaria. Dice, si ves un psicópata, tienes una sola opción: huye.